Bueno, mis amados, vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración a Dios. Hoy, 20 de julio del 2025, vamos a dar inicio a este culto de adoración a nuestro Dios. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Vamos a adorarlo. Vamos a reconocer que Él es Dios y vamos a agradecerle por todas sus bondades y misericordias. Amén. Glorioso Padre Celestial, gracias, mi buen Dios, gracias porque usted es bueno, para siempre es su misericordia. Gracias porque nos ha permitido, Señor, reunirnos una vez más, Señor, en este lugar, Señor, en el cual vamos a invocar su santo nombre, Señor. Le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, nos guíe y que todo lo que hagamos, Señor, en este lugar, en este momento, Señor, glorifique y exalte su bendito nombre, Padre. Reconocemos también, Señor, que somos pecadores, Señor, que hemos pecado y que hemos ofendido, Señor, tu santidad. Y en esta hora, en este momento, Señor, le pedimos que perdone nuestras faltas, todas esas cosas, Señor, que hemos hecho, que han ofendido, Señor, su santidad. Le pedimos que nos perdone y que podamos estar, Señor, delante de su presencia con un corazón recto, limpio, Señor, para que nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, se presente delante de usted, Señor, como un olor grato, Señor. Perdónenos, Dios, y una vez más le agradecemos por su bondad, Señor, permitirnos estar aquí, y gracias por cada uno, Señor. Cada uno trae sus luchas, sus pruebas, pero usted conoce la necesidad de cada uno, Señor. Y hoy estamos aquí también, Señor, para que usted hable a nuestras vidas, Señor, y podamos estar atentos a lo que usted tiene para nosotros por medio de su palabra, Señor. Muchas gracias, mi buen Dios, por todas sus bondades. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, así puestos de pie, vamos a entonar un himno, el himno 492, cuán gloriosa será la mañana. Gloriosa será la mañana cuando
les voy a pedir si pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a reconocer a las personas y darnos un tiempo para saludarnos. Pero primeramente quiero pedirle a María del Rosario, a Viviana y Edgar, si se pueden poner sobre sus pies para que la iglesia los conozca. Allá están nuestros hermanos, están con sus niños. Ellos vienen de la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara. Entonces, la iglesia quiere conocerlos y también quiere bendecirlos. Y como les dice la iglesia, la primera iglesia de Mazatlán, bienvenidos. Sean bienvenidos, mis hermanos, que Dios les bendiga. Y pues saludan a la iglesia de Guadalajara, la Iglesia Reformada Bautista de Guadalajara. Muchas gracias. Pueden sentarse, mis amados hermanos. No sé si hay alguien más que nos visite por primera vez o segunda vez. Nadie, ¿verdad? Ok, antes de darnos la bienvenida, quiero pedirle a nuestro hermano Raimundo, si puede pasar aquí el hermano Raimundo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Pues este varón, nuestra hermana Janet también, ¿verdad? Pásale, hermano, ándale. Ya se estaba salvando, ¿no? Sí. No, pásale. Bueno, nuestro hermano Raimundo y la hermana Janet, pues hoy el Señor les ha permitido un año más de vida. O sea, que estamos alegres, ¿verdad? Estamos contentos porque nuestros hermanos hoy cumplen un año más de vida. O como dicen, un año menos, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga y vamos a cantarles feliz cumpleaños. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Amén. Bueno, a las 3. 1, 2, 3. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios último te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, los hijos de su boda, queremos la caridad, tu felicidad, aprovechamos las que podrás cocinar, al fin de un año hermoso que permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en tu boda, queremos la caridad, salud, felicidad. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos contentos. Mis amados hermanos, pues es hora de saludarnos, de darnos un abrazo. Y no se olviden de nuestros hermanos, abrazarlos y traerles el regalo también, hermanos.
Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar. Vamos a esperar más tantito que los hermanos se acomoden. Vamos a seguir. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Hermano Daniel. Muy bien, vamos a dar un anuncio especial, mis hermanos. El próximo domingo 27 de julio tenemos la reunión de matrimonios. Al terminar nuestro culto de adoración a Dios, tenemos nuestra reunión de matrimonios, y la hermana Lupita, levante la mano para que la conozcan. Si no la conocen, ella es la hermana Lupita. Ella tiene la clase número 3, el mandamiento: no dejarás de comunicarte nunca. Eso es lo que vamos a mirar el próximo domingo en los matrimonios. Si alguien, todos están invitados, si alguien quiere la lección de este domingo, vaya con nuestra hermana Lupita y ella se las va a dar, pero le tienen que dar 5 pesos, creo. Entonces, por favor, aquel que quiera la lección de este domingo, se acerca con nuestra hermana Lupita. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración congregacional. Les voy a pedir si se pueden poner de pie. Vamos a orar nuevamente. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a tomar decisiones sabias. ¿Está bien orar por eso, hermanos? Claro, ¿verdad? Tomar decisiones sabias. Y les voy a pedir si me pueden ayudar a leer Proverbios 5 al 6, que dice: Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él deshacerá tus veredas. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bueno y amoroso, una vez más le pedimos en esta hora, Señor, que nos ayude a tomar decisiones sabias, Señor, porque muchas veces somos muy arrebatados, Dios, y queremos hacer las cosas a como nosotros creemos, y las cosas salen mal, Señor. Ayúdanos a pedirle su dirección, Señor, y a esperar también, Señor, en que usted nos dará la respuesta correcta, Señor, para lo que nosotros estamos, Señor, por hacer. Gracias, mi buen Dios, porque yo sé que usted, Señor, está inclinando su oído a escuchar, Señor, esta oración de su iglesia, Señor. Dice su escritura que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala, pero pídala con fe, y usted la dará. Hoy le pedimos, Señor, esa sabiduría para poder tomar las decisiones, Señor, del día a día, y tomarlas correctamente, Señor, basadas en su palabra, Señor. Muchas gracias, mi buen Dios, porque usted ha escuchado esta oración, Señor. Por los méritos de Jesús le agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, así puestos de pie, vamos a continuar con una lectura bíblica en Hechos 11, 19 al 30. Lo vamos a hacer de esta manera. Los que están de mi lado derecho, van a empezar con el versículo 11, y los que están de mi lado izquierdo con el siguiente versículo, y aquí hacen una línea y se dividen los de arriba, ¿no? Entonces, y en el último versículo, el versículo 30,
todos lo hacemos juntos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la cuenta de 3, los de mi derecha van a empezar. 1, 2, 3. Todos. Amén. Bendita palabra del Señor. Es hora, mis hermanos, así como están puestos de pie, vamos a entonar la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Preparemos nuestros corazones y hagámonos de una manera reverente a nuestro Dios. Hermano. Dios les bendiga, mis hermanos. Me voy a permitir leerles Salmo 18, del 27 al 35, y dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ejército derribaré.
Amén, mis hermanos. Salmo 143 del 3 al 8 dice: amén. Porque ha perseguido, 145. Dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y qué hermoso, ¿verdad, mis hermanos? Este es un salmo de alabanza, de gratitud, de celebración. ¿Y qué celebra? El poder y la bondad de Dios. ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Y cómo celebramos esto? Y si en gratitud le reconocemos a Él, a nuestro Dios, a nuestro Señor, y le cantamos: Dios el más grande. El más grande y digno de alabar.
63, del 1 al 3. Pero antes, ¿cómo está tu alma después de este momento? Después de cantarle con agradecimiento al Señor. ¿Cómo está tu alma, mi hermano? A esto se le llama satisfacción del alma. Y viene después de hacer algo para Dios. El Salmo 63 tiene por título: Dios es satisfacción del alma. Dios pone en nosotros ese deseo de seguirle buscando, ese anhelo por conocerle y estar cerca de Él. Y es mi oración en esta mañana, ¿verdad? Que Dios ponga en ti y en mí el amor por su obra, el privilegio de servirle y gozarnos con su presencia siempre cerca de nosotros. Y el Salmo dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán.
Gloria a Dios, mis hermanos. Pues después de haber alabado, adorado a nuestro Señor, le voy a pedir a mi hermano Ismael. El hermano Ismael es el que trae la palabra el día de hoy. Amén. Entonces, fíjese lo que vamos a leer, hermano. Toda la iglesia va a hacer eso. Vamos a leer eso. Y eso es para nuestro hermano Ismael. Él trae una palabra de parte de Dios. Así es que tiene también una gran responsabilidad de darnos el mensaje de Dios. Y lo vamos a leer todos y vamos a decirle a nuestro hermano Ismael estas palabras. En Hechos 10:33, vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Muy bien, entonces todos estamos esperando el mensaje de Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar por nuestro hermano. Vamos a orar para que Dios lo use y que Él nos pueda expresar ese mensaje de una forma sencilla y que nosotros también podamos comprenderlo, y no solo comprenderlo, sino ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Ismael Molina. Le agradecemos, Señor, por su vida, por su familia, Señor. Y como usted le ha placido, Dios, en este día, el darle el mensaje, Señor, para su iglesia en esta hora, Señor, le pedimos que use su vida, sus labios, y que nosotros también podamos, Señor, comprender, Señor, abra nuestro entendimiento para lo que usted tiene para nosotros en esta mañana, Señor. Muchas gracias por su vida, Señor, y gracias nuevamente por sus hijos y por su esposa, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estoy muy nervioso, pero muy contento también por el privilegio que Dios me permite, primeramente Dios, y la oportunidad que me da nuestro pastor, la confianza que me da de prestarme el púlpito para, como leímos, ¿verdad?, un mensaje que Dios tiene para ustedes y tiene para mí, y que no es palabra mía ni es palabra suya, es palabra de Dios. Amén. Quisiera, ya mi hermano Julio oró, pero quisiera, antes de iniciar, también yo hacer una oración. Si quieres estar así, hermano, no pasa nada. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de pararme aquí, Señor, y exponer tu palabra, Señor. Te ruego que me permita, Señor, ser fiel a tu palabra, ser fiel al texto, Señor. Usa mi vida, Señor, y mientras, Señor, usa, Señor, mi vida, Señor, te ruego que permitas que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en el corazón de cada oyente, en la mente de cada uno, Señor, y que mueva lo que tenga que mover, Señor. Te ruego, Padre, que nos des el entendimiento, Señor, y también, Señor, la oportunidad de poner en práctica, Señor, lo que tú tienes en esta mañana, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Abrimos nuestras Biblias, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 19 hasta el verso 30. Cuando encuentre la cita, me indica con un amén, hermano.
Leemos, hermanos. Ahora sí se puede poner de pie. Hechos 11, del 19 al 30. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Tomen asiento, hermanos. Tema de esta mañana, como dice el encabezado del verso, en el verso 19, la iglesia en Antioquía. En el primer siglo, hermanos, cuando aparece el Señor Jesús en la vida pública y comienza su ministerio, llama a 12 personas comunes y corrientes, 12 personajes, 12 hombres, que posteriormente se les dio el título de apóstoles, y creció un número de discípulos en el primer siglo. Todos estos 12 personas y los creyentes que estuvieron hasta la crucifixión de Cristo, judíos todos. Después vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, que inicia con la predicación de un judío llamado Pedro, la conversión de 3,000 judíos nuevamente, 3,000 judíos. Pero el Señor les había dado una orden, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa, la cual oíste de mí, dice, les daría del Padre, que era el Espíritu Santo, el poder con el cual iban a poder testificar acerca del Señor Jesucristo. Iban a poder testificar de las maravillas de Cristo, porque en aquel tiempo confesarse cristiano tenía una consecuencia, la muerte o la cárcel. Entonces necesitaban ese poder, pero aun cuando venido el poder y Pedro predica y se convierte en 3,000 personas, aún así no cumplieron con el mandato al 100% de ir y predicar el evangelio. Y me seréis testigos, en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se quedaron en Jerusalén predicando con judíos, porque todo esto tiene un contexto cultural de los judíos, hermanos, que ellos creían que la salvación solamente pertenecía a los judíos. Ellos no tenían en mente a los gentiles. Y Pedro, por eso en el capítulo 11, del 1 al 18, habla acerca de cómo Dios le muestra a Pedro que él no hace excepción de personas, que no solamente la salvación es para judíos, sino también para los gentiles, y lo mostró en el caso de Cornelio. Cornelio fue el primer gentil que crea el evangelio, y no solamente él, sino los de su casa. Pero aún así, los primeros cristianos judíos siguieron
en la mente, en su mentalidad de predicar solamente a los judíos. Dice el verso 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, el primer mártir, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Fenicia era una zona costera, hermano, que abarcaba los puertos de Sidón y de ¿cuál es el otro? Perdón, se me fue el dato, hermano, pero era una zona costera al norte de Jerusalén. Y dice aquí que ellos se fueron hasta Fenicia. Chipre era una isla enfrente, y luego dice y Antioquía estaba al norte, más casi en frontera con Siria y Asia Menor. Entonces todo eso recorrieron, pero dice el verso 20: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. No eran, hermanos, judíos que habían nacido en Jerusalén. Cuando hubo la persecución, en muchos lados había judíos fuera de Jerusalén, fuera de Israel, y nacieron nuevas generaciones, pero eran judíos étnicos, o sea, por descendencia, por los padres. Pero por ejemplo, aquí puede que aquí entre nosotros haya quien tenga la nacionalidad americana, ¿verdad? No sé si hay aquí, pero conozco personas aquí en Mazatlán que tienen nacionalidad americana. ¿Por qué? Porque nacieron allá, pero son hijos de mis vecinos, o sea, son mexicanos y tienen doble nacionalidad. Entonces estos eran judíos con doble nacionalidad, y ellos, al conocer el idioma, cuando llegan a Antioquía, no solamente le hablaron a los judíos. ¿Había necesidad de hablar a los judíos? Sí. Hasta hoy en día hay necesidad de predicar el evangelio a los judíos, pero había una necesidad también de predicar en Antioquía a los griegos, a los gentiles, a los que no eran judíos, porque Antioquía era un lugar, dicen los comentaristas, que es similar a Corinto. Y vemos que en Corinto tenían mucha mala fama. Había mucho pecado, era una ciudad grandísima, y Antioquía era similar. Había mucho pecado. Entonces vemos en el verso 20, dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Es decir, cuando menciona la palabra Señor, Curios o Quirios, están hablando de una deidad, de alguien. No se le puede hacer calificativo a una persona, a un ser humano, sino que lo presentaron a Jesús como Dios. Y como consecuencia, hermanos, dice: y la mano del Señor, verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí la conversión de los de Antioquía, hermanos, no fue el resultado de la habilidad o de la elocuencia con que aquellos hombres, que ni siquiera da el nombre, porque lo importante no es las personas que predicaron, sino el suceso, lo que hicieron. Llevaron un mensaje. Hace un momento leyeron, ¿verdad?, que están dispuestos a escuchar el mensaje que Dios tiene, ¿verdad? Entonces ellos llevaban un mensaje importante, que era ¿cuál? La salvación de las almas perdidas, no solamente para los judíos, sino para los griegos, también para los gentiles. Y vemos, hermanos, que el encabezado dice la iglesia en Antioquía, pero en realidad, hermanos, lo que estamos viendo aquí es el surgimiento de un grupo, por primera vez, una iglesia de gentiles, entre los cuales íbamos a como consecuencia, alcanzar salvación usted y yo, porque usted no es judío, ¿verdad? O si hay alguien aquí, no veo ningún kipá, no veo a nadie con kipá, ¿verdad? No veo a alguien que traiga una ofrenda, ¿verdad? Entonces somos gentiles y alcanzamos la misericordia de Dios, pero todo tuvo un inicio, tuvo un comienzo, y comenzó en Antioquía.
la iglesia, la primera iglesia gentil. Amén. Dice, la mano del Señor estaba con ellos. Aquí esta expresión, hermano, tiene doble filo, se podría decir así. La mano del Señor puede ser de castigo, de juicio, y podemos verlo en Éxodo 9:33, Deuteronomio 2:15, Josué 4:24, lo puede leer en su casa, hermano, o más tarde, que es de juicio, pero también puede ser de bendición, y lo vemos en Esdras 7:9, 8:18, Nehemías 2:8 y el verso 18. También lo puede leer más tarde para no perder tiempo en esto, hermano. Pero aquí en este caso la mano del Señor era en bendición. La mano del Señor, dice, estaba con ellos, y gran número de personas, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vemos la mano del Señor, la misericordia de Dios en que hubo conversiones, ¿verdad? Al hablar, al predicar el evangelio a los gentiles, se convirtieron. Y dice el verso 22, llegó la noticia de estas cosas. ¿Cuáles cosas? La conversión de los gentiles, ¿verdad? Llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. ¿Por qué enviaron a Bernabé, hermano? ¿Por qué no enviaron a Pedro, como en el caso de Cornelio? ¿Por qué no enviaron a Juan o a cualquier uno de los otros apóstoles? Volvemos otra vez a la cultura judía. Ellos estaban encerrados ahí, predicándose entre judíos, y por causa se fueron esparcidos. Fueron estos personajes, dice que iban hablándole solo a judíos, pero hubo un grupo, así como hay un grupo también que va a centro de rehabilitación, así como hay un grupo que va a la plazuela República a compartir el evangelio, así como hay un grupo que va al hospital general, al IMSS, así como hay un grupo que comparte el evangelio con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con su familia. Así dice la Biblia que había un grupo, dice, de personas de Chipre y de Cirene que hablaron también la palabra. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros podamos, por ejemplo, a mí se me facilita más compartir el evangelio con mis compañeros de trabajo, o con la familia, o con los vecinos. ¿Y por qué digo que se me facilita más? Por mi horario de trabajo. A veces no puedo llegar a la hora de donde van aquí ¿cómo se llama? A la Plaza de la República. Pero lo importante es hacer el trabajo, hermano. Dice, y Bernabé era llamado, su nombre en realidad era José, hermano. Ahorita lo vamos a ver, creo que es en Hechos 4:36. Ese sí lo vamos a ver. Si alguien lo puede encontrar, hermano, y ponerse de pie y leerlo. Hechos 4:36. Vemos cómo, ¿de dónde era, hermano? De Chipre, de donde eran aquellos varones los cuales empezaron a hablar el evangelio en Antioquía, de Chipre, dice de Cirene y de Chipre, pero él era nativo de Chipre y era su nombre José, no José, mi hermano que está ahí arriba, no José tampoco, mi hermano que está acá, pero era José, y dice que le pusieron por sobrenombre. Entonces Bernabé, que era un sobrenombre, no era su nombre, ¿verdad? Era un sobrenombre. Entonces vemos que él era de ahí, de ese lugar. Entonces no mandaron a ningún apóstol ya consolidado, ya reconocido por todos, sino que mandan a Bernabé. Dijeron, no, pues tú atiéndelos, son gentiles, tú eres gentil, ve allá. Y él va, y cuando llega a Antioquía, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué vio ahí? La gracia de Dios. Entonces no se convirtió
por el mérito humano, ¿verdad? No porque eran muy inteligentes los de Antioquía, no porque era muy elocuente el que les predicó, sino porque la gracia de Dios estaba ahí. Y esto es lo que necesitamos, hermano. No necesitamos mucho conocimiento, pero necesitamos conocimiento. No es lo esencial, pero lo que sí necesitamos realmente es la gracia de Dios en nuestras vidas, la mano del Señor en nosotros. Ahora, ¿cómo está la mano de Dios en ti? ¿Está para juicio o está para bendición? Y eso es lo que daría la diferencia entre nuestra predicación, hermano. No es porque sea elocuente, sino que la gracia de Dios es la que hace la diferencia. Dice, se regocijó. Cuando llega hermano José al centro de rehabilitación y ve hombres entregados a Dios, pero no todos, ¿verdad? Pero cuando ve uno que vea, hay regocijo en el corazón. ¿Sí o no? Cuando compartimos el evangelio con un compañero de trabajo, con un vecino, con un familiar, y la gracia de Dios está ahí y se convierten al Señor, hermano, wow, eso es maravilloso. Y eso, hermano, sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué se convierten las personas? No es porque predicaste bien, es porque la gracia de Dios está. Es porque Dios tiene misericordia. Dice, y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Llega Bernabé y exhorta a los hermanos, pero su exhortación no es un regaño. Les exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hace rato una hermana dijo que pedía, no la veo la hermana que dijo, que no solamente oráramos por los jovencitos, sino que también les invitáramos una comida y una explicación de algún texto, ¿no? O de algún relato bíblico, una explicación. Entonces, hermano, eso es la exhortación. No solamente llegar y decirle, te estás portando mal en esto, sino hablar con mansedumbre, con bondad, con amor, y exponer el texto y estudiar el texto en este caso con los jovencitos, pero puede ser con cualquier otra persona, para edificación, hermano. Dice, exhortó a todos con propósito de corazón permanecen fieles al Señor. El propósito es la fidelidad de los creyentes al Dios que nos ha perdonado nuestros pecados. Verso 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Vemos aquí, hermano, que Bernabé no era cualquier hermano, ¿verdad? No dijeron, vamos a agarrar de aquí, de donde apunte el dedo, donde caiga el dedo, este hermano va a ir, sino que había, como más adelante Pablo enseña, escoge hombres fieles, ¿verdad? Que sean aptos para enseñar también a otros. ¿Verdad? Entonces por eso fue enviado a él, porque tenía buen testimonio y era lleno de fe, era lleno del Espíritu Santo. Y como consecuencia, la gracia de Dios estaba sobre él y una gran multitud fue agregada al Señor. Fíjese, hermano, en Antioquía, una gran número de personas, una gran multitud fue agregada al Señor. La Biblia dice que el que agrega a la iglesia es el Señor, no eres tú, hermano, no soy yo, sino que el que agrega a la iglesia, a los nuevos creyentes, es el mismo Señor. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Dónde se encontraba Saulo, hermano? En Tarso, ¿verdad? Y aquí cuando iniciamos la lectura dice que a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, y cuando apedrearon a Esteban y muere, ¿a los pies de quién estaba muriendo? A los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Pero ya habían pasado alrededor de 8 a 10 años, y Bernabé
Él no estaba en Jerusalén con los otros apóstoles, Saulo, perdón. Él no estaba ahí con ellos, él estaba allá y posiblemente había sido desheredado, había tenido conflicto con su antiguo trabajo, había sido despedido y estaba batallando, y aún los apóstoles no le recibían del todo, porque no estaba junto con ellos. Él estaba en Tarso y los otros estaban en Jerusalén. Pero también Bernabé no fue a Jerusalén a traer ayuda, sino fue con ¿cómo se llama? Con Saulo. ¿Qué quiere decir Bernabé, hermano? Hijo de consolación, alguien que consuela, alguien que reconcilia. Y viendo la situación de Saulo, va para confortarlo, invitarlo a que le ayude, porque el trabajo, hermano, mire, en esta mañana usted se pregunta por qué está el hermano Ismael detrás del púlpito. Ese lugar le corresponde a nuestro pastor Guillermo Valdés. Bueno, a él se le pidió ayuda en otra iglesia para hacer un trabajo un ministerio concerniente a la obra de Dios. Y él fue, hermano, él fue. Es por eso que usted me ve aquí detrás de este púlpito, pero él está haciendo un trabajo, porque el trabajo quizá allá no lo podía hacer otra persona, y llamaron a nuestro pastor, gracias a Dios, qué bueno, y él atendió el llamado. Aquí, hermano, Saulo viene a Antioquía dice, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí, ¿cuánto, hermano? Verso 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Muchas veces yo interpretaba este texto de que se les llamó cristianos por primera vez porque decía, wow, los no creyentes veían a los cristianos, que todavía no les decían cristianos, veían su bondad, todo lo bueno, y por eso le decían que le llamaron cristianos, haciendo alusión a Cristo. Sí tiene algo de cierto, pero estudiando esto me encuentro con un detalle, que el apodo de cristiano es un apodo despectivo. Lo mismo que con los hebreos, cuando Abraham le llamaron hebreo, no era una etnia hebrea, sino que venían del otro lado del Jordán, del río, y los egipcios dicen, ese hebreo, de una manera despectiva, como diciendo, ese indocumentado viene ahora acá a nuestras tierras. Y de esa manera despectivamente también a los primeros cristianos, esos cristianos les llamaron cristianos, porque no amaban a Cristo, no se podían referir de una manera buena de Cristo, porque Jesús dijo, el mundo los va a odiar porque a mí me odian. Si el mundo me amara, también los amaría a vosotros, pero como me odian a mí, también los van a odiar a ustedes. Entonces los despreciaron y les llamaron cristianos por primera vez. Pero dice el verso 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Dice, y los discípulos se les llamó cristianos. Quiere decir que estuvieron un año discipulando a la iglesia en Antioquía, hermano. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí, hermano? ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí? ¿Ha sido discipulado? En la mañana estábamos siendo discipulados, ¿verdad? Nuestro hermano Fernando nos estaba dando un discipulado. Entonces tenemos tiempo también, pero todo eso apunta a un objetivo, ¿verdad? No es para, decían también, no solamente es conocer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que nos están enseñando? Dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ahora, ¿cómo tomaron el apodo de cristianos los primeros cristianos? Págame la redundancia. ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo tomas tú cuando te dicen, y eres cristiano? Porque es de manera amable o despectiva. ¿Y eso que es cristiano? Y dice que es cristiano. Entonces, ¿cómo lo tomas? Ellos, hermanos, no se agüitaron. Ellos estuvieron orgullosos de haber sido llamados cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo significa ungido.
y ano significa pequeño, y cuando dices cristiano significa pequeños ungidos. Y dices que no, ¿por qué me pequeño ungido? O sea, haciendo referencia a quién, al ungido, a Cristo. Quiere decir que mi vida refleja a Cristo. Por eso me llaman cristiano. Pero hoy en día, ¿cómo nos llamarían, hermano? En realidad nos llamarían cristianos, y con todo lo que connota la palabra cristiano, o nos dirían, ¿y eres cristiano? ¿Y cómo tomaríamos nosotros el apodo, verdad? A veces hoy nos pueden decir respectivamente aleluya, nos pueden decir de mil maneras, ¿verdad? Pero ¿cómo tomamos eso? Si la gracia de Dios está en ti, lo vas a tomar de una manera calmada, una manera orgullosa, de poder hacer que la gente te diga que eres cercano a Cristo, o que vas siguiendo las pisadas del Maestro. Dice, y se congregaron ahí todo un año en la iglesia y se enseñaron a mucha gente. Los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. De ahí salieron a predicar porque fueron discipulados. Porque el propósito del discipulado, hermano, no es para decir, ya tengo un reconocimiento en un cuadro donde cursé un discipulado y me tomaron una foto en la iglesia con el hermano que me discipuló y todo está bien. No, hay un propósito. De gracia recibiste, de gracia da. ¿Cuánto te cobraron por el discipulado? No te costó nada. Al contrario, le costó tiempo al discipulador, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que hacer, hermano. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. En ese tiempo, hermanos, vemos que estábamos hablando los hechos que fueron narrados ¿por quién? Por Lucas. Entonces, había un momento de transición donde todavía la escritura, hermano, no había sido escrita. No encontraban 1 Corintios, no encontraban Mateo, no encontraban Marcos, no encontraban nada de eso. ¿Qué encontraban? Malaquías, Sofonías, Isaías, Daniel. Eso es lo que encontraban. Esos eran los escritos. Todavía el canon de las escrituras no había sido completado, ni siquiera habían empezado a escribir. Pero por eso todavía seguía vigente el don de profeta. Y aquí lo vemos. Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Dicho sea de paso, hermano, estos profetas eran predicadores, vinieron a ser suplidos por los predicadores. O sea, ya no estaban profetizando como el profeta Isaías. No. Esto ya, por ejemplo, un ejemplo, en el caso del carcelero de Filipos, le profetizan inmediatamente, creen en el Señor Jesucristo, y la profecía es, será salvo tú y toda tu casa. Y se cumplió en esa misma noche. Se cumplió, ¿verdad? La promesa que Dios le da al carcelero se cumplió, porque llegó el evangelio a su casa y todos creyeron, ¿verdad? Habiendo oído el evangelio de verdad y creyeron, fueron ¿qué? Sellados. Dice que hubo una manifestación a lo mismo que los judíos. Pero era un momento de transición. El libro de los Hechos, no podemos hacer cosas que hicieron los apóstoles, todas las cosas que hicieron los apóstoles, excepto predicar el evangelio. Sí podemos, y no solamente podemos, sino que estamos ordenados a hacerlo, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, daba a entender que una gran hambre vendría a la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Historiadores como Josefo, hubo otros como Tácito, historiadores que no son cristianos, pero que son contemporáneos de estos hechos y que escribieron biografías de lo que sucedió, historias, vaya, se puede decir, la historia, y dicen que esta hambruna que hubo data del 45 al 52 después de Cristo. Pero todavía no sucedía aquí, estaban diciendo lo que iba a suceder. Y dice que la cual se dio en los tiempos de Claudio. Este gobernó
del 54 al 60, del 45 o del 41 al 52. Entonces, dice, entonces, verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué fue lo que pasó, hermano, aquí? Fíjese, todavía no está la hambruna, todavía no, pero ya está profetizada. Entonces, ¿cuánto les enseñó Pablo? ¿Cuánto tiempo? Y Bernabé, un año, ¿verdad? En un año le enseñaron, hermano, le enseñaron muchas cosas, ¿no? Pero los fundamentos cristianos, y dentro de los fundamentos también les enseñan a ser agradecidos con Dios a través de la ayuda a los hermanos. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, es decir, los discípulos aprendieron bien, y cuando vieron, dijeron, van a tener necesidad, entonces inmediatamente dijeron, dice, cada uno conforme a lo que tenía. No fue a la copa y a sacar un préstamo, no hizo eso, no fue a empeñar algo para dar ayuda, conforme a lo que tenía. Dice, cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y pudo haber pasado un tiempo, ¿cuánto tiempo? No sé, la Biblia no nos dice cuánto tiempo sucedió, pero sí nos dice que enviaron eso, y lo enviaron. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Toda la confianza la pusieron en los líderes, que eran Bernabé y Saulo. No tuvieron que hablarle a los apóstoles allá en Jerusalén, sino a los líderes que habían iniciado, que habían confirmado el trabajo de aquellos hombres que no se mencionan sus nombres, que predicaron en Antioquía. Quizás, hermano, en tu colonia no es necesario que tu nombre sea exaltado o que sea reconocido, pero predica el evangelio. Con tus vecinos, con tus familiares, el evangelio tiene que ser predicado. Amas a tus hermanos de carne, ¿verdad? Amas a tus familiares. Los que tienen hijos no convertidos aman a sus hijos. Los que tienen papás, mamás no convertidos, tenemos hermanas no convertidas y las amamos. ¿Y cómo podemos ser bendición para ellos? Predicando el evangelio, hermano. ¿Y qué tienen que ver en nosotros? La gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, hermanos, nuestras palabras van a rebotar. Sin la gracia de Dios, el trabajo es en vano. Dice que en vano edifican los edificadores si Jehová no está en el asunto. Si no edifica Jehová, en vano edifica. Entonces necesitamos, hermanos, nosotros buscar la gracia de Dios, compartir esa gracia. Y dice aquí, verso 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Una de las formas en las cuales se ve que una persona ha creído al Señor es en despojarse, no solamente de lo económico, hermano, no solamente de lo económico, sino del tiempo. A lo mejor dicen, no, es que no tengo tiempo no te puedo escuchar. Puedes escuchar a una persona, dedicarle tiempo, puedes ayudarle con un consejo que la Escritura, conforme a la Escritura, para que camine un nuevo creyente, como lo hizo Bernabé cuando les dijo que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. El trabajo es muy grande, sí, pero lo podemos hacer porque fue la gracia de Dios la que hizo esto en Antioquía, y lo puede hacer hoy, hermano, lo puede hacer en nuestras vidas. Claro que lo puede hacer. Él es Dios soberano, Él hace lo que quiere y no le da cuenta a nadie. Entonces, hermanos, concluimos con que la gracia de Dios es fundamental en nuestras vidas. Es lo que necesitamos para poder impactar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, la gracia de Dios. Entonces no leo la Biblia, no busco la gracia de Dios. Buscando la gracia de Dios, lo hacemos a través de la Escritura.
En la mañana veíamos cómo podemos contraatacar las mentiras de Satanás por medio de la Biblia. No solamente encontramos las mentiras de Satanás, sino las verdades bíblicas de la voluntad del que hizo los cielos y la tierra, aquel que perdonó mis pecados, aquel que perdonó tus pecados, aquel que quiere usar tu vida como la de Bernabé, aquel que quiere que seas consolador, aquel que quiere que tú y yo cumplamos el ministerio de reconciliación al cual fuimos llamados según la carta a los Romanos, cuando Pablo enseña que fuimos llamados a la reconciliación y se nos fue dado un ministerio de reconciliar al mundo con Dios. Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la vida y la salud que nos permites. Gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, obre poderosamente en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos. Señor, te ruego que nos ayudes, Señor, a poner por obra, Señor, lo que leemos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores y no oidores olvidadizos. Ayúdanos a buscar tu gracia y a compartirla, Señor, con los de afuera, con nuestros familiares, Señor, con todos. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvo aquí. Todos los que hicieron planes por estar aquí lo lograron, Señor. Aquellos que hicieron planes y no pudieron, usted sabe el motivo por los cuales, Señor, no pudieron estar, Señor. Si están enfermos, le ruego que usted les dé sanidad, Señor. Si están pasando por un momento difícil, Señor, le pido, Señor, que usted les socorra, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo, muchas gracias, Señor. Le doy en esta mañana. Amén. Dios les bendiga, hermano. Bueno, gloria a Dios, mis hermanos. Gracias por la palabra expuesta en esta tarde. Aprendimos que la iglesia en Antioquía, pues era una iglesia bendecida, ¿verdad? Se les predicó el evangelio. Fueron discipulados ¿por cuánto tiempo? Por un año. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y era una iglesia, la de Antioquía, una iglesia que ayudaba. Pero todo esto es porque la gracia de Dios estaba con ellos. Entonces, mis hermanos, que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros para poder compartir el evangelio. ¿Okay? Ahora vamos a pasar, mis hermanos, a recoger las ofrendas y los diezmos. Le voy a pedir a mi hermano Aarón y a esa mujer hermosa que está ahí. Es mi esposa, para los que no se chiven, no se chiven. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Salmo 76, 11. Bueno, mis amados hermanos, ya vamos a terminar. Solamente quiero recordarles que el día de mañana, lunes, a las 5 de la tarde, hay tantos invitados de evangelismo en la Plazuela República, ¿verdad? Sí. En la Plazuela República,
el martes en el Seguro Social, el miércoles nuestro culto de oración y las mujeres también tienen a las 4:30 la reunión de damas. Los jueves los varones a las 5:30, 6, y los viernes en el Progreso con nuestra hermana Flor. El sábado los jóvenes, la reunión de jóvenes a las 5:30, y por los domingos los esperamos, si Dios quiere, a las 10 de la mañana nuestra enseñanza bíblica, y pues a las 11 nuestro culto de adoración a Dios. Bueno, vamos a orar, mis hermanos, por los diezmos, por las ofrendas, y una oración para despedirnos e irnos a comer. ¿Tienen hambre? Sí. Bueno, amado Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, porque tú provees, Señor, todas nuestras necesidades, Señor. Bendice estos diezmos, estas ofrendas, Señor, y úsalas para tu propósito, para el crecimiento del Evangelio, Señor, para las necesidades, Señor, que tú sepas, Señor, que hay. Y gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Síganos bendiciendo, Señor, en esta semana. Y aquel, Señor, que no ha tenido el trabajo, el sustento, Señor, bendígalo, Dios, que su mano poderosa esté con cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por cada momento, Señor, que pasamos en este lugar, Señor, alabando y glorificando su nombre, Señor. Pues despídanos, Señor, que su Santo Espíritu nos guíe, Señor, en toda esta semana, Señor, y que podamos ser luz en medio, Señor, de la oscuridad, en medio de las tinieblas, para que su nombre sea conocido, sea exaltado y sea glorificado por aquellos, Señor, que por su gracia usted llamará, Señor, a unirse a la iglesia, Señor, a su pueblo. Muchas gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Dios les bendiga. Que tengan una semana llena de bendiciones.